25. Dios es y no es. Así no es Dios. No es una cosa, no es un sonido ni una vibración. No se divide en partes, no cambia, no se le puede disminuir ni aumentar. No tiene socio ni complemento. Así es Dios. Es uno, es una unidad. Todo lo determina. Es antes que todo. Es la ley de todo. La palabra más clara y útil que conozco en vez de Dios es cómo, porque Dios es el principio de cómo todo funciona. Recuerda que Dios, no obstante, carece de forma o cualidades. Está en todas partes, todo el tiempo, para siempre. Imagina 4 niveles de infinitud. En un sentido, la gente es infinita, la Tierra es infinita, el cosmos es infinito, Dios es infinito. A pesar de que cada uno de estos 4 puede ser infinito, en alguna manera, los primeros 3 están supeditados al cuarto, que es el mayor. La gente depende de la Tierra depende del cosmos, el cosmos depende de Dios, pero Dios no depende de nada. 26. Centro y tierra. El guía centrado y aterrizado puede trabajar sin peligro con gente voluble y con grupos en situaciones críticas. Estar centrado significa la ganabilidad de poder recuperar el propio equilibrio aún en medio de una acción. La persona centrada no está sujeta al paso de las modas ni a los entusiasmos súbitos. Estar aterrizado significa tener los pies bien puestos en la tierra, con peso y sentido de la gravedad. Sé dónde piso y sé qué defiendo. Así es la tierra. El guía centrado y aterrizado tiene estabilidad y conciencia de sí. Quien no es estable puede fácilmente ser arrastrado por la intensidad del liderato y cometer errores de juicio y hasta enfermarse. 27. Más allá de las técnicas. Un viajero experto no necesita de guías para arribar a salvo. Un buen discurso político no necesita hacer promesas ni discutir con la muchedumbre. Un buen matemático no necesita máquinas para resolver todos sus problemas. Una casa segura no necesita candados, ni barras, ni alarmas para impedir que la asalten. La ganabilidad del guía sabio no se basa en técnicas, ni en aparatos, ni en ejercicios especiales. El método de la conciencia de los procesos se aplica a toda la gente y a todas las situaciones. El estado de conciencia personal del guía crea un clima de apertura. Estar centrado y aterrizado le otorga al guía estabilidad, flexibilidad y permanencia. El guía que ve claro ilumina a los demás. Los miembros del grupo necesitan al guía para guiarse con facilidad. El guía necesita de gente con la cual trabajar y a la cual servir. Si unos y otros no reconocen la mutua necesidad de amarse y respetarse, unos y otros se perderán. Se perderá la creatividad de la polaridad estudiante-maestro y no verán cómo ocurren las cosas y cómo funcionan las cosas. 28. Un guerrero, un curandero y Dios. El guía puede actuar como un guerrero o como un curandero. Como guerrero, el guía actúa con poder y decisión. Este es el yang, o aspecto masculino del guía. Casi siempre, sin embargo, el guía actúa como curandero y se encuentra en un estado abierto, receptivo y nutritivo. Este es el yin, o aspecto femenino del guía. Esta mezcla de hacer y ser, de guerrero y curandero, es a la vez productiva y potente. Hay un tercer aspecto del guía, Dios. Periódicamente, el guía se aparta del grupo y vuelve al silencio, vuelve a Dios. Ser, hacer, ser y luego Dios. Me aparto para vaciarme de lo ocurrido y funcionado, para volver a llenar mi espíritu.
Un gran guerrero no interviene en todas las oportunidades que ofrece una batalla. Un curandero experto se toma tiempo para alimentar su ser y el de los demás. Tal simplicidad y economía son una valiosa lección que afecta profundamente al grupo. El guía que sabe cuándo escuchar, cuándo actuar y cuándo apartarse puede trabajar eficazmente con cualquiera. 29. La paradoja del empujón. La fuerza excesiva causa el contragolpe. Las intervenciones e instigaciones constantes no forman un buen grupo, lo corrompen. El mejor proceso de un grupo es delicado. No se le puede estar empujando, ni discutiendo, ni peleando. El guía que trata de controlar al grupo mediante la fuerza no entiende el proceso del grupo. La fuerza puede costarle la adhesión de sus miembros. Los guías que empujan creen que están facilitando el proceso del grupo. En realidad lo están parando. Creen que están construyendo un grupo sólido. En realidad están destruyendo su coherencia y creando facciones. Creen que sus constantes intervenciones significan ganabilidad. En realidad estas intervenciones son groseras e inapropiadas. Creen que su liderato les otorga autoridad absoluta. En realidad su conducta no se gana el respeto. El buen guía permanece centrado y aterrizado y usa la menor fuerza posible para actuar con eficacia. El guía evita el egocentrismo y enfatiza el ser más que el hacer. 30. Fuerza y conflicto. El guía que comprende cómo se desarrolla un proceso usa el mínimo posible de fuerza y administra el grupo sin presionar a sus miembros. Cuando se usa la fuerza, viene el conflicto y la discusión. La unidad del grupo se degenera. La atmósfera se hace hostil, ni nutritiva ni abierta. El guía sabio administra el grupo sin luchar para que las cosas se hagan de una manera determinada. La mano del guía es liviana. El guía no defiende ni ataca. Recuerda que es la conciencia, no el egoísmo, la que encarna tanto el método de la enseñanza como la enseñanza misma. Los miembros del grupo desafiarán al ego de quien manda con egocentrismo, pero quien mande con generosidad y con armonía crecerá y perdurará. 31. Intervenciones duras. Hay veces en las cuales parece que se debe intervenir con fuerza, con rapidez y hasta con dureza. El guía sabio solo acude a esto cuando todo lo demás ha fallado. Como regla, el guía se siente más entero cuando el proceso del grupo fluye libremente y se desarrolla con naturalidad, cuando las delicadas insinuaciones han sido mucho más numerosas que las intervenciones duras. Las intervenciones duras son un aviso de que el guía puede estar descentrado o sufrir un apego emocional con lo que está ocurriendo y funcionando. De ello hay que estar muy alerta, porque las intervenciones duras se sucedan con mucha brillantez. No hay causa de regocijo. Se ha causado una herida, el proceso de alguien ha sido violentado. Más tarde, la persona cuyo proceso ha sido violado bien puede hacerse más cerrada y más defendida. Habrá una resistencia más profunda y hasta resentimiento. Hacer que la gente haga de acuerdo a lo que tú crees que debe hacer no lleva a la claridad ni a la conciencia. Puede que ellos hagan lo que les has mandado hacer, pero se recogerán interiormente, se confundirán y urdirán una venganza. Por eso tu victoria será una derrota. 32. Unidad. Dios no puede ser definido, solo se puede decir que es el principio único responsable de todo hecho o cosa. Cuando el guía no pierde de vista este principio por atender a cualquiera otra teoría menor, los miembros del grupo confían en el guía. El grupo no se divide en facciones porque el guía presta igual atención a todo lo que ocurre y funciona. Hay unidad. Las reglas y los reglamentos para que la gente se conduzca bien se hacen innecesarios porque el trabajo del grupo está asentado en un bienestar obvio y natural.
Aunque el principio único no pueda definirse, es posible explicar lo que ocurre y funciona en un grupo. Hablamos de formación, de polaridades, de fluidez, de estancamientos, de intervenciones que entorpecen o que facilitan. Pero demasiada charla teórica distrae al grupo de lo que está ocurriendo y funcionando, del proceso mismo. Hablar sobre el proceso es una manera de detenerlo y de bajar la energía del grupo. Cuando ello ocurre y funciona, el guía sabio vuelve nuevamente a la conciencia de lo que está ocurriendo y funcionando y al principio único que está detrás de lo que ocurre y funciona. A la larga, centrarse en este principio único es el más potente aspecto del liderato. Desde esta unidad aprendemos cómo ocurren y funcionan las cosas. 33. Recursos interiores. Saber cómo se conducen los demás requiere inteligencia, pero conocerme a mí mismo requiere sabiduría. Manejar las vidas de los demás requiere fuerza, pero manejar mi propia vida requiere verdadero poder. Estoy contento con lo que tengo. Puedo vivir con sencillez y gozar tanto de la prosperidad como del tiempo libre. Si mis metas son claras, puedo alcanzarlas sin alaracas. Si estoy en paz conmigo mismo, no gastaré la fuerza de mi vida en conflictos. He aprendido a desprenderme, no necesito temer a la muerte. 34. Todo incluido. El principio único puede ser hallado en todas partes, todo el tiempo. Todo actúa de acuerdo con él. Toda vida se desarrolla de acuerdo con él. El principio único no dice sí a esto y no a aquello. Aunque Dios es la fuente de todo crecimiento y desarrollo, nada se aprovecha de Dios. Dios se beneficia de todo sin dar cuenta de ello y sin prejuicios. El principio único tampoco es una propiedad privada. No lo puedes poseer, ni él puede poseerte a ti. Su grandeza radica en su universalidad, lo incluye todo. El guía sabio sigue este principio y no actúa con egoísmo. El guía no rechaza a una persona ni se niega a trabajar con otra. El guía no posee a la gente ni controla sus vidas. Mandar no es ganar. El trabajo se hace para desplegar la luz de la conciencia sobre todo lo que ocurre y funciona, mediante un servicio generoso, sin prejuicios, disponible para todos. 35. Simplicidad. Que el proceso del grupo no te arrastre. Apégate al principio único, entonces harás un buen trabajo. Apártate del caos y de los conflictos y siéntete presente en todas las situaciones. El guía superficial no puede ver cómo ocurren y funcionan las cosas, aunque la evidencia esté por todas partes. Este guía será arrastrado por los dramas, por las sensaciones y por los entusiasmos. Toda esta confusión es enceguecedora. Toda esta confusión es enceguecedora, pero el guía, que se vuelve una y otra vez a la conciencia del proceso, tiene un profundo conocimiento de cómo ocurren las cosas y cómo funcionan las cosas. Ello es muy simple para ese guía. Las sesiones se deslizan suavemente y cuando el grupo termina su trabajo, el guía continúa de buen talante. 36. Polaridades, paradojas y acertijos. Toda conducta contiene sus opuestos. La fatuidad conduce al colapso. La muestra de fuerza sugiere inseguridad. Lo que se eleva bajará. Si quieres prosperar, sé generoso. También lo femenino sobrevive a lo masculino. Lo femenino permite, pero lo masculino causa. Lo femenino se entrega, luego acuerda y gana. Y el agua rompe a la roca. El espíritu sobrepasa la fuerza. El débil desbaratará al poderoso. Aprende a ver las cosas de atrás hacia adelante, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. 37. Hacer poco. La gente se asombra al comienzo al ver cuán poco hace de verdad el guía sabio. Sin embargo, ¿cuánto hace?
Pero el guía sabe que así son las cosas. Después de todo, Dios no hace nada, sin embargo, todo se hace. Cuando el guía está muy ocupado, quiere decir que le ha llegado el momento de volver a su silencio interior. El desinterés otorga un centro profundo. El centro profundo otorga orden. Cuando hay orden, hay poco que hacer. 38. Liderato potente. El liderato potente consiste en estar consciente de cuánto ocurre y funciona en el grupo y luego actuar consecuentemente. Los actos específicos son menos importantes que la claridad o la conciencia del guía. Por eso es que no hay ejercicios ni fórmulas que aseguren un liderato exitoso. La potencia no es algo que se pueda calcular o manipular. Tampoco es un asunto de buena fachada. 3 ejemplos ilustran los diferentes grados de potencia en el liderato. 1. Potente. Una respuesta consciente pero espontánea a lo que ocurre y funciona aquí y ahora, sin cálculo ni manipuleo. 2. Menos potente. Tratar de hacer lo que está bien. Esta es una conducta calculada basada en el concepto del bien y una conducta manipuladora basada en una idea de lo que debería ocurrir y funcionar. 3. Menos potente aún. Moralidad impuesta. La moralidad impuesta se asienta enteramente en lo que debería y no debería hacer. Es a la vez calculadora y manipuladora, y a la resistencia le opone un castigo. No arroja ninguna luz sobre lo que ocurre y funciona. Sus resultados son casi siempre negativos. Los guías que pierden el contacto con lo que está ocurriendo y funcionando no pueden actuar espontáneamente, por lo cual tratan de hacer lo que creen que está bien. Si ello falla, por lo general intentan la coerción. Sin embargo, el guía sabio, que pierde contacto con la inmediatez, se calla y se desprende de todo esfuerzo hasta que recupera la claridad y la conciencia. 39. La fuente del poder. Los hechos naturales son potentes porque actúan en armonía con el funcionamiento de las cosas. Sencillamente son. Estudia los procesos naturales, la luz del cielo, la gravedad de la tierra, el desarrollo de tus propias ideas e intuiciones, el vacío del espacio, la plenitud de la vida y la conducta de los santos. Imagina lo que ocurriría y funcionaría si estos procesos fueran neuróticos y egocéntricos, un cielo perezoso que se apagara, una fuerza gravitacional titubeante, una mente irracional, un espacio agitado, una vida abortiva, unos santos indignos de ser imitados. Nada funcionaría y nada ocurriría. El guía sabio ve que hay algo mejor que ser neurótico y egocéntrico. La potencia nace del conocimiento profundo de lo que ocurre y funciona y de una actuación consecuente. La paradoja es que la libertad viene de la obediencia al orden natural. Como la creación es un todo, la separación es una ilusión. Guste o no, jugamos en equipo. El poder surge de la cooperación, la independencia del servicio y la grandeza del desinterés. 40. Medita. Aprende a volver a ti mismo. Calla. ¿Qué ocurre cuando nada ocurre? ¿Qué funciona cuando nada funciona? ¿Conoces la diferencia entre lo que ocurre y cómo ocurre? ¿Conoces la diferencia entre lo que funciona y cómo funciona? ¿Sientes que lo que ocurre surge de cómo ocurre? ¿Sientes que lo que funciona surge de cómo funciona? Proceso y principio. 41. Sabiduría perturbadora. El guía sabio, conocedor de cómo ocurren y funcionan las cosas, vive en consecuencia. El guía corriente también aprende cómo ocurren y funcionan las cosas, pero vacila, ahora actuando en consecuencia y luego olvidando. Los peores guías aprenden cómo ocurren y funcionan las cosas y desechan el principio único como una basura. Por eso, su trabajo es tan inútil.
Dicen, cualquier principio que no te aporte amor o dinero o poder tiene que ser inútil. Dicen, una mente silenciosa tiene que ser una mente estúpida. Dicen, el desinterés no te puede hacer progresar. Dicen, la virtud es para los necios. Dicen, la bondad es debilidad. Y así siguen diciendo, lo cual no deja de ser un problema, porque la única fidelidad del guía sabio es con el cómo ocurren las cosas y funcionan las cosas. La gente que no ve cómo ocurren las cosas y funcionan las cosas piensa que la conducta del guía es irreal. También resulta perturbador el silencio del guía y su manera de conducirse. Los motivos del guía son oscuros, por ello es difícil de descifrar. El problema consiste en que el principio único no es una cosa y no se puede definir, lo cual carece de sentido para cierto tipo de gente. No se entiende fácilmente a una persona cuyos cimientos son invisibles. 42. El proceso creativo. El principio único no es una cosa, llamémosle cero. El principio único en acción es la unidad de la creación. Esta unidad es un todo, llamémosle uno. La creación consiste en parejas de opuestos y polaridades. A estas polaridades le llamaremos dos. Estas polaridades se hacen creativas cuando accionan entre sí. Su interacción es el tercer elemento, llamémosle 3. Ejemplo, un hombre y una mujer son 2. Su interacción 3, engendra, lo cual es creativo, y así ocurre y funciona toda creación. El guía sabio conoce todo acerca de las parejas de opuestos y de sus interacciones. El guía sabe cómo ser creativo. Para mandar, el guía aprende a obedecer. Para prosperar, el guía aprende la sobriedad. En ambos casos, la creatividad proviene de la interacción. Mandar sin obedecer es estéril. Luchar por hacerse rico mediante la acumulación es una tarea de jornada completa y no deja lugar a la libertad. La parcialidad produce siempre resultados paradójicos e inesperados. La seguridad no protege, solo menguará tu vida y algún día acabará por matarte. Las excepciones a estos ejemplos de sabiduría tradicional son muy difíciles de encontrar.